Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. El día de hoy ya estamos por concluir el año y para nosotros los meses de diciembre en el Ministerio de Trabajo pues son de bastante carga, porque nos toca terminar de ejecutar el plan de inspección y también concluir con otros temas que están en de nuestra competencia. Entonces el día de hoy les queremos informar sobre estos temas y algunas cosas que tenemos como metas para el próximo año. Y para ello quisiera yo me acompañan en la mesa la viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar, el viceministro de Previsión Social y Empleo, Pablo Blanco, y la señora inspectora general de Trabajo, Dulce Zúñiga. Entonces, para iniciar, quiero dejar en el uso de la palabra a la inspectora general, quien nos va a hacer referencia al operativo de pago de aguinaldo y también a los operativos relacionados con el tema de pirotecnia. Posteriormente voy a dejar en el uso de la palabra a la viceministra Salazar para que nos comente también un poco sobre el tema y finalmente va a haber una intervención mía y ya después les dejamos a ustedes para el espacio que tengan algunas dudas, preguntas y respuestas que podamos atender. Entonces dejo en el uso de la palabra a la inspectora general. Muy buenos días. El día de hoy, como ya lo indicaba el señor ministro, queremos comentarles un poquito el quehacer de la inspección y en ese sentido, pues les indico que la Inspección General de Trabajo tiene como una de sus funciones principales el cumplimiento de las normas laborales a nivel nacional e internacional. De ello, pues deriva que anualmente realizamos un plan de inspección donde se realiza una serie de operativos a distintos sectores económicos del país. Y este año, pues para culminar, como todos los años, se realiza un operativo en relación al pago del aguinaldo. El aguinaldo es una prestación laboral que todo empleador está obligado a otorgar a sus trabajadores de forma anual, ya sea del sector público o privado, y esta prestación es el equivalente al 100% del salario ordinario mensual devengado, o bien la parte proporcional correspondiente. El aguinaldo deberá pagarse de la siguiente manera. Se pagará la primera quincena del mes de diciembre, el primer 50%, y la primera quincena del mes de enero, el 50% restante. Es claro que los empleadores deben dejar una constancia por escrito del pago del aguinaldo porque esto va a ser objeto de verificación por parte de los inspectores de trabajo. Es importante decir también que el decreto 76-78 del Congreso de la República de Guatemala establece que esta prestación laboral debe pagarse de forma anual y en ese sentido, pues los inspectores realizarán operativos que inician a partir del día de hoy en diversos sectores económicos como industria, servicios, maquilas y para ello contamos con 124 inspectores a nivel nacional que estarán realizando a partir de hoy hasta el 31 de diciembre operativos en el tema, haciendo un total de 2.300 inspecciones. Aprovecho también el momento para reconocer el esfuerzo y el trabajo de las y los inspectores de trabajo, que a pesar de que este ha sido un año atípico de pandemia, no han cesado en el esfuerzo, en su trabajo, y que eso pues claramente es un beneficio para todas las personas trabajadoras del país, que son quienes mueven la economía del mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a dejar en el uso de la palabra a la viceministra María Isabel Salazar para que continúe con esta conferencia. Gracias, señor ministro. En ese orden de ideas, pues sí es relevante pues comprender que el operativo del aguinaldo puede extenderse hasta el 31 de enero de 2020. ¿Por qué? Pues obviamente sabemos que hay dos fases de pago, pero también es importante entender que la Inspección General de Trabajo desarrolla un proceso de inspección en donde hace una verificación inicial y posteriormente prevenciones que son verificadas posteriormente. Es por eso que el operativo puede alargarse hasta el 31 de enero de 2021 y pues a razón de eso es la meta ya fijada por la señora inspectora a todos los inspectores de la República. También es importante pues mencionarles que cuando nosotros pues asumimos la gestión había un promedio de 6.000 inspecciones efectuadas en el año. Obviamente nosotros asumimos en el mes de julio y a raíz de eso pues se incrementaron los procesos de inspección
a razón de que vamos a culminar el mes de diciembre con alrededor de 27,000 inspecciones en distintas materias. Dentro de esas encontramos inspecciones relativas a las denuncias presentadas, que como bien ustedes saben son en diversos tipos, en relación a incumplimiento de prestaciones laborales, despidos directos o despidos directos, en donde no se ha fijado el pago de prestaciones, y hemos atendido ese tipo de denuncias. También hemos desarrollado procesos de inspección relativos a la verificación de normas de higiene y de seguridad ocupacional, y básicamente también lo relativo a las normas reguladas en el acuerdo gubernativo 79-2020 en relación a la prevención de la enfermedad del COVID. Y también pues hemos desarrollado inspecciones en relación a prevenir y erradicar el trabajo infantil, que fueron desarrolladas durante este periodo, e incluso se están desarrollando, se continúan desarrollando ahorita en el mes de diciembre, porque van en simultáneo con los operativos de pirotecnia para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Así también hemos desarrollado procesos de inspección relativos a el tema de suspensiones de contratos de trabajo y verificación de condiciones, y también todas aquellas las relacionadas con las que anualmente es pues una obligación de competencia de la inspección, relativas a, como ustedes conocen, la prestación del bono 14, denominado bono 14, y la prestación denominada aguinaldo para los periodos de julio y del mes de diciembre respectivamente. Pues en ese orden de ideas, recalcar que el trabajo de la inspección ha sido constante y resaltar la función de los inspectores, ya que pues obviamente cerrar con un plan operativo anual de más de 27,000 inspecciones, lo que hace es recordar el arduo trabajo que los inspectores están desarrollando en las condiciones obviamente que tienen a la mano, y pues resaltar también la función de la administración del señor ministro. Muchas gracias. Yo quisiera terminar, pero iba a pasar a las preguntas que ustedes pueden tener y resolver algún tipo de dudas, pues reiterando que nuestra función es hacer que se cumpla la ley en materia laboral, la función específica que tiene a su cargo la Administración del Trabajo bajo la dirección de la viceministra y de la inspectora. ¿Y qué conlleva ello? Pues verificar que este mínimo de garantías sociales que protegen al trabajador se cumplan. Nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de esos derechos irrenunciables, como es el caso del aguinaldo. Entonces la labor de la inspección se vuelve indispensable, ya que es la que busca equilibrar esa armonía que debe existir en esas relaciones entre empleador y trabajador, en el cual se debe cumplir la ley, que es tutelar para los segundos. Las inspecciones a las que ya hizo alusión la viceministra, hay que recordar que también el primer semestre estuvo algunos meses a raíz de la pandemia y que se mandaron a suspender labores y actividades. Se detuvo, digamos, la función de la inspección, pero en relación al momento en que se determinó que ya podían salir, fueron los servicios que se establecieron como excepción para que los inspectores cumplieran su función de ir a verificar en la calle. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de esta función que realizan los inspectores. De esa cuenta, nosotros dentro del plan, a partir de asumir, fue empezar a poder ver cómo se podía fortalecer el trabajo de la inspección, dotándola de insumos, ya que en este momento pues estaban de alguna forma vedados por temas de contención y que también los ingresos del Estado habían estado limitados, pero sí utilizar los recursos que se tenían para ir mejorando las condiciones de los inspectores. Además, se contó con un desarrollo que inició el desarrollo de un plan de formación y capacitación dirigido a todos los inspectores, en el cual nos está apoyando la Organización Internacional del Trabajo, que es un diplomado en Derecho Laboral que concluye el próximo año, de aproximadamente un año. Estamos fortaleciendo, a pesar de las circunstancias, también la carrera administrativa. Se abrieron 7 nuevas plazas de los inspectores. Esperamos que el próximo año puedan seguirse llenando estas. De esta forma se incrementó la fuerza. Aparte, también se está renovando. Hubieron muchas personas que se acogieron al retiro voluntario de parte de los inspectores. Entonces, las plazas van a salir también para poderse sacar a concurso, y esperamos que venga gente con nueva energía, con ganas de trabajar en el Ministerio de Trabajo para cumplir esta función toral. Reconocemos la labor ardua que se realizó en las circunstancias adversas, puesto que los inspectores tenían que ir a revisar estas condiciones en la calle ante la existencia de una pandemia que cuando empiezan a salir todavía no sabíamos todas sus consecuencias y no teníamos tanta claridad como tenemos a la fecha. Entonces,
Creemos y reiteramos que nuestra función como ministerio es que a través de esta institución, especialmente de la inspección, podamos revisar, adecuar y crear la normativa para cumplir con esta obligación de respetar y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos laborales. En ese sentido, esta función técnica, objetiva e imparcial que hemos estado tratando de inspirar a los inspectores a través del liderazgo que han asumido la viceministra y la inspectora, vamos a seguirla fortaleciendo, dotando de los insumos, no solo materiales, sino también los recursos y los insumos intelectuales en temas de capacitación y formación. De hecho, el lunes recibimos una capacitación, la inspección, en materia nuevamente para reforzar los temas de salud y seguridad ocupacional de la Inspección General de Trabajo. Entonces, reconocemos, y quisiera yo terminar por ahí, el trabajo de las personas que integran esta dependencia del Ministerio de Trabajo, y instamos a estas 124 inspectores de trabajo a nivel nacional que cumplan de forma ética, diligente y objetiva la meta trazada que nos hemos puesto de 2.300 inspecciones en relación al tema de aguinaldo. 2.300 inspecciones que vendrían a contribuir a ese número que ya nos hemos trazado de alcanzar las 27.000 inspecciones durante el año 2020. Por supuesto, va a haber un pendiente con las denuncias que se presentaron, pero en la medida de las posibilidades de la inspección y de todos los procesos que estamos tratando de agilizar, vamos a tratar de darle salida para atender a esa población que lastimosamente se ve afectada en sus derechos laborales. Recordarles que el operativo da inicio el día de hoy, ya están los inspectores en la calle saliendo a verificar el cumplimiento que tendría que haberse hecho en la primera quincena y finaliza el 31 de enero, porque hay que recordar que el aguinaldo se debe pagar en la primera quincena del mes de diciembre el 50% y en la primera quincena del mes de enero el otro 50%. También si hubiera empleadores que quisieran hacerlo antes el 100%, pues eso también es factible, pero no puede ser menos de estos porcentajes en estas fechas. Entonces, agradecerles por la atención y quedamos abiertos para algunas dudas que tengan respecto a no solo esto, sino otras funciones que tenemos aquí en el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Don Yulcoyín, TN23. Buenos días, ministro. Hay varias dudas en el ramo laboral y principalmente en esta. La primera inquietud es en torno a cuántos realmente van a recibir el aguinaldo. Sabemos de que más del 70% de la población pues realmente está en la informalidad y no goza de ese derecho, pero cuánto es el total de la población que tendría derecho a este pues pago. En torno a ello, las sanciones principalmente, tomando en cuenta que pues luego de la pandemia pues varias empresas pues todavía señalan que no tienen la suficiente capacidad de pago para poder efectuar estos dos pagos correspondientes como lo establece la ley laboral. Y en este caso, si tienen registros 2019 en torno a las sanciones que se tuvieron contra empresas y las que son más, en este caso, propensas a incumplir este derecho laboral. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos por partes. De acuerdo, digamos, en el tema de la formalidad, de acuerdo a los estudios, lo más fácil para definirla es aquellas personas que cotizan en el Seguro Social, ¿verdad? Como sabemos, las cifras que se han estado manejando por parte del Seguro Social es que hubo una pérdida de afiliación al Seguro Social de alrededor de 100,000 personas, la cual ya se está recuperando a finales del año, desde que a partir del 1 de octubre, bueno, antes, el mes de septiembre, ¿verdad?, que se empieza a recuperar, digamos, a abrir la economía después de que había estado suspendidas las actividades y labores en el sector económico a partir de la pandemia. Entonces, las estimaciones de las personas de la economía, digamos, formal, a la cual se va a ir a verificar el cumplimiento de esta materia, alcanza alrededor de 1.300.000 trabajadores, que son los que se van a verificar. En relación a lo que usted decía de las personas que pudieron haberse acogido al tema de no tener los ingresos o la posibilidad económica para asumir este pago, hay que tener en cuenta que si bien recordarán, nosotros en julio, cuando asumimos la cartera,
hicimos un comunicado en el cual instábamos a dar algunas vías o orientábamos hacia qué eran las normas que permitían y cuáles eran las actitudes que podían asumir los empleadores frente al pago del bono 14. En ese momento la bonificación incentivo denominada bono 14. En ese momento se indicaba que aplicando por supletoriedad, o sea, aplicando normas de la ley de aguinaldo, que eran la forma en que establecía la ley de bonificación e incentivo que se pueden integrar, la ley de aguinaldo establece que cuando no hay una posibilidad económica de parte del empleador, entonces se puede presentar una declaración jurada para argumentar esto. Nosotros, si no mal recuerdan o si no, pues traerlo a colación, habilitamos un procedimiento específico que contenía, que indicaba lo que debía contener esa declaración jurada. Ese procedimiento específico lamentablemente se accionó en contra de él, argumentando inconstitucionalidad, y fue suspendido por la Corte. A la fecha, ese procedimiento ese proceso no ha concluido y se está a la espera de la resolución final. Nosotros evacuamos las audiencias correspondientes argumentando por qué sosteníamos que el artículo que sigue vigente de la ley de aguinaldo permitía que se aplicara ese derecho, digamos, sería un derecho, en este caso un derecho para el empleador, argumentar por qué no estaba en esa posibilidad, lo cual no significaba que se eximiera del pago correspondiente o que el trabajador perdiera su derecho, sino que únicamente se posponía de alguna manera hasta que pudiera tener la posibilidad económica. Lamentablemente ese procedimiento quedó en un impasse y de esa cuenta la forma para acceder al ejercicio de ese derecho contenido en la ley de aguinaldo para los empleadores quedó de alguna forma obstaculizado. Entiendo que se presentaron 3 declaraciones juradas para hacer uso de ese derecho porque el derecho sigue vigente. Lo que se suspendió fue el procedimiento que habíamos establecido. De esa cuenta se revisaron las declaraciones, entiendo, y no contenían están en procesos de inspección para verificar que lo argumentado y lo declarado bajo juramento por estas personas en efecto haya sido apegado a los hechos, a la verdad, y en eso se está. Lamentablemente, gracias, el hecho de que solo se hayan sido 3 los que se han acogido implica que los demás pues tienen la obligación, puesto que no utilizaron ese derecho que concluía en la segunda quincena del mes de noviembre, si no estoy mal, o sea, antes de iniciar diciembre ya tendrían que haberlo hecho, hoy ya estamos en diciembre y solo se recibieron esas 3 declaraciones, lo cual implica que las otras empresas y los otros empleadores tendrían que estar en la condición de asumir la carga en favor del empleado que ya tiene esta deuda a su favor, este derecho ganado a partir del trabajo desempeñado. Eso sería en relación a la primera pregunta. Y recordarles también, y aquí copié que es algo que pueda surgir para ir ahondando en ello, el tema de la misma ley del aguinaldo establece en el artículo 3 que la continuidad del trabajo la continuidad para acceder a este derecho proporcionalmente no se interrumpe por una suspensión, porque era una de las dudas que ha surgido, ¿verdad? Si la suspensión implica entonces que el aguinaldo se paga solo sobre los meses que efectivamente se prestó el servicio. Y si nos vamos a la interpretación de la norma, habla del salario devengado. El devengar es adquirir el derecho a alguna percepción o retribución por razón del trabajo. O sea, el derecho al salario persistió aunque la persona efectivamente no lo hubiera estado recibiendo. En consecuencia, el cálculo de aguinaldo se hace sobre el derecho que tenía el trabajador sobre ese salario, aunque se haya suspendido. Y así es lo que establece la ley, así es como se ha interpretado legalmente por la Corte de Constitucionalidad, en base a la terminología que se utiliza. No es en base al salario percibido, que hubiera sido distinto, ¿verdad?, lo que efectivamente recibió, sino es en relación al salario devengado, que es lo que se tenía derecho de percibir en algún momento, aunque no se haya percibido efectivamente, porque como sabemos, las suspensiones interrumpen y dejan en impasse, digamos, en una pausa, en una suspensión, las obligaciones principales, prestar el servicio y pagar el salario. En relación a las sanciones que conlleva el no pago del aguinaldo, esa nos encontramos en relación al artículo 272,
que establece la literal A por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios, literalmente así dice el artículo, y establece entonces que dará lugar a una imposición de una multa entre 8 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Entonces, esa se tendría que hacer, digamos, ¿cómo procede? Ahorita empiezan los procesos de inspección. Si se determina en el proceso de inspección el cuerpo de inspectores que en efecto no se ha hecho pago del salario, se va a establecer una prevención en la cual se le va a combinar al empleador que cumpla con su obligación y después se tendrá que regresar a verificar que el cumplimiento de esa prevención. Si en efecto no se hizo efectivo el pago una vez prevenido el empleador, entonces automáticamente empieza el proceso sancionatorio, que da como los rangos para establecerlos son de 8 a 18 salarios mínimos mensuales por pago dejado de efectuar, digamos, no es por la planilla, sino que si a un solo trabajador, dependiendo, se le dejó de pagar, pues viene el proceso sancionatorio por cada trabajador al cual no se le hizo efectivo el pago de aguinaldo. Y en relación a las diferencias, digamos, de cuántas sanciones se emitieron en 2019, no sé si tenemos esas cifras, voy a dejar en el uso de la palabra a la viceministra Salazar para que ella nos pueda desarrollar un poco esta pregunta. Gracias. En ese sentido, pues vamos a dar la relación de 2018 y 2019 en conjunto. En ambos años se tuvo un promedio de 3.863 visitas relativas a aguinaldo, ¿verdad?, la verificación del pago, de las cuales pues el no cumplimiento efectivo ya después de un proceso sancionatorio obedece más o menos a un 13%, 92 empresas que no cumplieron ya al finalizar el proceso de verificación, ¿verdad? Porque al momento en el que se inicia la primera fase, pues habían 693 empresas que fueron prevenidas porque en ese acto no habían hecho efectivo el pago, se les fija el plazo de prevención, ¿verdad?, que dependiendo del plan operativo es el plazo que se fija, que podrá ser de 5, 8 días, 3 días, dependiendo del plan operativo. Se regresa a verificar que el pago se ha hecho efectivo y en esa visita nuevamente 485 en global cumplieron, y las que definitivamente no cumplieron asciende a 93 empresas relativas a esos 2 años, 2018 y 2019. Buenos días. Tal vez si nos pueden ampliar un poco de lo que han detectado durante las inspecciones que han realizado y si ya hay sanciones para ese tema en las empresas, tanto por el tema de los protocolos de COVID. Si usted, voy a dejar en el uso de la palabra a la inspectora general para que pueda responder ella esta pregunta. En relación a los operativos que se han realizado en el tema de salud y seguridad ocupacional, específicamente del decreto 79-2020, que es el que contempla las normas complementarias en el tema de COVID-19, pues se ha verificado dentro de los hallazgos principales, pues que no se ha dado cumplimiento a la normativa en relación con que se debe tener, por ejemplo, estaciones de higiene en cada lugar, es decir, estas estaciones deben contemplar jabón, gel antibacterial, el uso de mascarilla, ¿verdad? También vemos que en algunos lugares no necesariamente se brinda a los trabajadores el equipo de protección personal necesario, porque recordemos que el tema de salud y seguridad ocupacional adquirió mayor relevancia en este año por la pandemia, pero es un tema que ya estaba contemplado en ley y que además de el tema del uso de mascarilla, del distanciamiento físico, y los temas que surgieron en este año, pues también hay normativas adicionales que deben cumplirse, como brindar a los trabajadores, por ejemplo, el equipo de protección personal, y además de eso, pues el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional también establece algunos apartados donde hay obligatoriedad, por ejemplo, de la parte empleadora para la atención a casos de personas que son VIH positivo, a casos de personas con discapacidad, además de la iluminación, ventilación y otras normas que deben cumplirse en todos y cada uno de los centros de trabajo. En este momento, específicamente por el COVID, como ya le indicaba, pues se hace una verificación de la información, que la información debe constar
en lugares visibles donde se haga un poquito la relación de cómo es la forma adecuada de lavarse las manos, del distanciamiento social de 1.5 metros que se establecen, del uso de mascarilla, del uso de caretas o barreras físicas cuando las personas, por ejemplo, brindan atención al público, entre otras. Gracias. Alejandro Esquite, La Red. Ministro, buenos días a las autoridades. Viceministra, no sé si usted tuviera información de cuál es el rubro o tipo de empresas que más incumple el tema del pago del aguinaldo, y al ministro, si usted nos pudiera comentar cómo avanza o si ya tienen una ruta definida de lo que será el salario mínimo 2021. Gracias. Gracias por la pregunta. En ese rubro, pues sí cabe mencionar que los operativos son de distinta materia. Es decir, por ejemplo, en el operativo de la prestación denominada Bono 14 se desarrollaron rubros de manera equitativa al sector de industria, comercio, maquila, y el sector informal, porque también cabe mencionar que no solamente el sector formal está sujeto a la verificación de la prestación. Pues en ese orden de ideas podemos decir que hay un monto proporcional de incumplimiento en casi todas esas industrias, pero si lo podemos ver es un porcentaje menor, porque al final de la prevención pues la mayoría de entidades cumplieron. Entonces, ese 13% que le hablo en relación a 2018 y 2019 se reflejó, dijéramos, de manera equitativa en los distintos sectores que le mencioné: servicios, industria, comercio y sector informal, que podríamos decir que en mayor escala es el que menos cumple con el pago de prestaciones. Sí, en relación al tema de la fijación de salario mínimo, desde finales del mes de noviembre concluyó el dictamen de la Comisión Nacional de Salario, que conoció los informes de las comisiones paritarias en las tres sectores económicos identificados, entiéndase maquilas, no agrícola y agrícola. Como ya se había informado, dentro de estas comisiones, el sector trabajador en las tres comisiones solicitó que se fijara el salario en 135 quetzales diarios. Si nos vamos a 135 quetzales diarios, se hace la multiplicación por 365 días, dividido 12, para fijar el salario mensual. Entonces, tenemos que... El salario propuesto es de 4.106,25, más la bonificación incentivo, o sea, 4.356 es lo que se está proponiendo de parte del sector trabajador. Por parte del sector empleador, la propuesta fue que hubiera aumento cero. Eso significa que quedara el salario mínimo tal y como está fijado para el año 2020. Eso fue lo que se propuso. Entonces, de acuerdo al procedimiento que establece la ley, lo que correspondía era elevar el dictamen al despacho superior y a la vez enviarlo para obtener las opiniones del Banco de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ellos tienen hasta 30 días para entregar sus informes. Esperamos que lo hagan antes de los 30 días, porque si no casi que estaríamos ya concluyendo el año y obteniendo los informes. De acuerdo a la información que ha recabado el director general de Trabajo, que es quien preside la Comisión Nacional de Salario y ha estado dándole la gestión, tengo entendido que esta semana conocía en el Banco de Guatemala finalmente esto para poder remitirlo, ojalá sea en esta semana, el transcurso de esta semana, con lo cual ya tendríamos un informe y esperaríamos y exhortamos al Instituto Guatemalteco que también lo haga, a efecto de que la próxima semana estemos conociendo ambos informes que denotarán las partes de los aspectos macroeconómicos y temas de seguridad social en relación a la formalidad, para poder determinar a finales de este mes finalmente la decisión que quedará en manos del presidente por conducto del Ministerio de Trabajo sobre esta materia. No le puedo adelantar porque todavía tenemos que conocer estos dos informes, creo yo, de las instituciones técnicas. Hay elementos en ambos casos, digamos, que deben ser considerados. Por parte del sector empleador ha manifestado que el tema de la pandemia vino a agravar mucho el tema de la economía en el sector formal. Sabemos por cifras que ha dado el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a las que hicimos referencias, que hubo pérdida de empleos a nivel general.
Hay sectores muy golpeados, como el sector turismo, como el sector de servicios de restaurantes, de comida. Hay sectores muy golpeados que, por supuesto, se están recuperando ahorita a final de año, gracias a Dios, digamos, gracias a Dios que ya la economía se está recuperando, y pero te tiene que tomar en cuenta esos elementos. Y por el otro lado, del lado de los trabajadores, pues también hay elementos muy valederos, en el sentido de que hay una inflación que ha afectado el poder adquisitivo de las personas en relación a cuánto cuestan los bienes y servicios en relación al año pasado, que han perdido ese poder adquisitivo, lo cual también hay elementos para justificar de alguna forma el aumento, lo cual también podría traducirse en mayor consumo, ¿verdad? Porque lo que las personas adquieren en calidad de salario en nuestra economía se va directo al consumo, entonces se reactiva. Entonces hay elementos en ambos sentidos y por ende tenemos que esperar esos dictámenes o esos informes de estas dos instituciones técnicos que van a ilustrar de mejor forma poder tomar esa decisión por parte del presidente, por conducto del Ministerio de Trabajo. Entonces esperaríamos que sea a final de este mes que se pueda finalmente tomar, no esperaríamos, sino tenemos que, a finales de este mes, tenemos hasta el 31 de diciembre para que salga la publicación de la fijación del salario mínimo que va a regir a partir del 1 de enero de 2021. Buenos días. Una consulta. Ya se habló de que hoy se inician las inspecciones. ¿Podrían indicarnos si estas se inician aquí en la capital primero y después se van a los departamentos? Si gusta. Va a iniciar, los 124 inspectores están a nivel nacional. Entonces, el banderazo de salida, digamos, que estamos dando hoy, por así decirlo, porque ya se tuvo que haber hecho el cumplimiento, es a nivel nacional. Entonces, los operativos están planificados para que sean en todas las delegaciones, en todo el país donde tenemos presencia. Dayana, Radio Punto. Buenos días, ministro. Una consulta. ¿Se tiene el número de cuántas denuncias se han recibido de parte de trabajadores por el tema de incumplimiento de protocolos en las empresas? Sí, voy a dejar en el uso de la palabra a la viceministra, que puede. Gracias, Noel. En ese sentido, pues cabe mencionar que las denuncias recibidas del mes de marzo al mes de octubre ascienden a un monto aproximado de 30.000. De esas 30.000 denuncias hay diferentes rubros, ¿verdad? Dentro de esos tenemos incumplimiento de pago de prestaciones, tenemos despidos indirectos, despidos directos, sin pago de prestaciones y algunos otros rubros. Y dentro de las relacionadas por el tema de seguridad ocupacional o incumplimiento de normas de seguridad ocupacional, ascienden alrededor de 9.000 a 10.000 denuncias aproximadamente. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido hoy y participar de esta banderazo de salida para el operativo de inspección de verificación de cumplimiento de pago de aguinaldo. Gracias a las autoridades, y cualquier duda adicional pueden contactarse al Departamento de Comunicación por medio del chat o a mi número de teléfono que todos acá tienen. Muchas gracias.